Hola, ¿cómo están? Espero que sigan bien y que siga el entusiasmo de conocer este conjunto A. En este caso, trabajaremos con las operaciones. Entonces, en el video anterior vimos quiénes eran los elementos de A. Ahora vamos a ver qué operaciones y cómo se efectúan las operaciones en A. En A se efectúan las 4 operaciones básicas que nosotros conocemos: suma, resta, multiplicación o producto y división o cociente. Pero ¿qué pasa? Acá vamos a tener algunas pequeñas modificaciones de las operaciones con respecto a cómo nosotros las efectuamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con representaciones. Entonces, antes de definir las operaciones, tenemos que hacer una pequeña distinción. Vamos a distinguir que se llama aritmética exacta al estudio de los números reales, exactos, con todas sus cifras, y las distintas operaciones que se pueden definir entre ellos y los resultados obtenidos de esas operaciones o mediante esas operaciones. Mientras que vamos a definir como aritmética finita al estudio de las representaciones de los números reales, el conjunto de operaciones que se pueden definir entre ellas y las representaciones de los números obtenidos o de los resultados obtenidos. Es por esto que en el conjunto A se trabaja con aritmética finita. Vamos a definir las operaciones. Siempre vamos a trabajar con una base de un sistema que va a tener, vamos a tener la cantidad de dígitos disponibles para almacenar la mantisa, que la simbolizamos con T, y los exponentes de las bases que van a poder ser números entre L y U. Entonces, las operaciones, primero y principal, siempre se van a dar cada 2 números, ¿sí? Entonces, por eso es que yo digo, dados X e Y reales, y vamos a empezar a hablar de la representación de la suma y, por supuesto, de la resta, de la representación del producto y de la representación del cociente. Si bien las definimos así como funciones, estas funciones no son lineales, porque fíjense, la representación de la suma es la representación de lo que se obtiene al sumar la representación de la suma y la representación, o sea, la representación del primer número más la representación del segundo número. La representación del producto es la representación del resultado de multiplicar la representación de un número por la representación del otro número. Y la representación del cociente es la representación del resultado obtenido al hacer la representación de un número dividida en la representación del otro número. Esto así, coloquialmente, puede no entenderse. Entonces, por eso se va a mostrar en ejemplos. Antes de los ejemplos vamos a tener unas consideraciones. Primero, que la operación producto y la operación cociente de representaciones en punto flotante no tienen propiedad distributiva. Y por otro lado, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien
cuando yo voy a sumar números, estoy considerando las representaciones de los números y esas representaciones pueden ser diferentes a los números originales, quiere decir que ahí yo ya tengo un error de redondeo. Entonces, yo tengo un error en los operandos. Pero cuando yo opero esas representaciones, puede suceder que el resultado obtenido se salga de la normalidad o de la normalización. Entonces, yo para normalizar tengo que modificar la mantisa. Muchas veces en esa modificación de la mantisa, yo vuelvo a tener otro error de redondeo. Entonces, yo ya tengo una combinación de errores de redondeo en una sola operación. Entonces, cuando yo estoy en algoritmos dentro de un programa donde tengo una cadena de operaciones, yo puedo tener una cadena de combinaciones de errores de redondeo. Esto es lo que se le llama una transmisión o propagación del error, que puede ser que el error se pueda amplificar o a veces se pueda compensar o reducir, pero es más probable que se amplifiquen los errores a que se reduzcan. Entonces, hay que tener bastante cuidado también con esta situación. Ahora sí, vamos a un ejemplo para poder vislumbrar estas situaciones. Entonces, vamos a trabajar con t igual a 4 y el exponente entre menos 3 y 4 y por supuesto base 10. Y vamos a trabajar con representación por redondeo. La representación por redondeo es la que más se trabaja porque, como ya vamos a ver un poquito después, es el camino por el que menos error de redondeo se produce. Entonces, es la más empleada. Vamos a darnos tres números, un X, un Y y un Z. Y de esos tres números vamos a considerar sus tres representaciones por redondeo. Entonces, si ustedes se fijan, t es igual a 4, así que vamos a identificar los 4 primeros elementos de acá, del X. Entonces, fíjense, detrás del corte no hay cifras significativas, así que el X nos queda igual al FL del X. Acá yo tengo 23,47, así que escribo todos los números y desde la coma hasta la coma donde estaba, estoy corriendo 2 lugares. Si yo tengo este número, escribo todas las cifras. Nuevamente, desde aquí que está la coma hasta acá que debería estar, corro 2 lugares. ¿Y qué va a pasar? El corte ahora está aquí. Y para este número escribo todos los decimales. Ahora, desde aquí que está la coma, debería correr 3 lugares hasta aquí, que es donde estaría originalmente. Y ahora el corte estaría aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En el primer caso, detrás del corte no tengo nada significativo, así que queda como está y coincidiría con el X. En el segundo caso, detrás del corte tengo un 7, que es mayor que la mitad de la base, que es 5, así que acá yo tendré que aumentar.
Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso yo ya tengo un error. Aquí ya hay un error. Esto es distinto del del I. Y acá, en el lugar 4, corto y tengo otro número que no es mayor que 5, pero que lo tengo que descartar. Entonces tampoco es igual al Z la representación. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya tengo dos números que de entrada ya tienen un error. Entonces, en esos números, cuando yo ya los opere, yo ya llevo un error en mi bagaje de errores. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la representación de la suma? Entonces, ¿qué me dice la definición? La definición me dice que yo tengo que hacer el FL por redondeo del FL por redondeo del X más el FL por redondeo del Y. Entonces, yo primero voy a hacer esta primera parte para ver si tendría o no tendría error. Entonces, escribo las dos representaciones, o la máquina que lo que hace, ingresa las dos representaciones. Ve que las dos, los exponentes de la base son los mismos. Así que, ¿qué es lo que puede hacer aquí? Aquí puede hacer un factor común y, ¿qué pasa? Sumar las mantizas y dejar el exponente de la base como está. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo veo esto no está normalizado. Entonces ahí yo voy a normalizar cuando aplique esta nueva representación. Entonces voy a normalizar y ¿qué va a pasar? Voy a llevar este número hacia adentro y voy a aumentar el exponente. Pero cuando yo lleve el número hacia adentro, no solo tengo que aumentar el exponente, sino que me tengo que fijar que ahora yo voy a tener en la mantiza 5 lugares significativos, mientras que yo estaba trabajando con 4. Así que este último, que es el quinto, lo voy a descartar. Pero como es más grande que 5, yo tengo que sumar 1 al 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. 1, 0, 9, 2 en base 10 por 10 a la 3. Que en notación corriente me queda eso. ¿Qué pasa si yo quiero sumar X más Z? Entonces, bajo la misma lógica, primero voy a ver qué pasa con las sumas de las representaciones. Entonces, escribo o ingresa la máquina las representaciones. Pero ahora se da cuenta que acá el exponente es 2. Vamos a borrar esto porque quedó perdido ahí el exponente. Entonces, se da cuenta que aquí el exponente es 2, mientras que aquí el exponente es 3. Entonces, acá no puede trabajar de la misma forma que hizo aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva el del exponente más chico al exponente más grande. Entonces, ¿qué se hace? Se ingresa el número, o sea, se lleva el número hacia la derecha, se ingresa un 0 adelante y el exponente llega a 3. El exponente llega a 3, entonces ahora sí puede hacer lo que hicimos recién. Entonces suma las mantizas y llegamos a esto. En este caso no hay desnormalización, así que cuando se aplique la representación de ese resultado va a quedar tal cual. Entonces, en notación en punto corriente nos queda ese número. Bien, siguiendo con los ejercicios, vamos a mantener visible la definición y el enunciado.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el producto? Entonces, en función de la definición, ¿qué tendríamos? Tendríamos la representación por redondeo de la representación por redondeo del X por la representación por redondeo de Z. Entonces yo primero tendría que hacer el producto de las representaciones. ¿Qué es lo que pasa acá? Se tiene mantisa por base por mantisa por base, o sea que todo está dentro de un producto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se asocian las mantisas y se asocian las potencias de la base. Entonces se hace multiplicación, se hace el producto de las mantisas y después acá, ¿qué se hace? Se hace producto de potencias de igual base, entonces me queda 3 más 2. Por eso aparece el 5. Y uno o la computadora se fija. Acá no hay desnormalización, entonces cuando se aplica la representación de ese resultado, queda tal cual está. ¿Qué pasa con el cociente? Exactamente, la representación por redondeo de la representación por redondeo del z sobre la representación por redondeo del y. Entonces, se escribe el cociente, se lo expresa y después ¿qué se hace? Se asocia el cociente de mantisas y se asocia el cociente de las potencias de la base. En las potencias de la base se aplica la propiedad de cociente de potencias de igual base, que queda la diferencia como exponente, y cuando se dividen las mantisas queda ese número. Como este número no está desnormalizado, también cuando se aplique la representación quedará como está. Entonces, esta es la forma en la que internamente una computadora trabaja. Entonces, no perdamos de vista que nosotros estamos haciendo todo esto en base 10 para entender y que las computadoras no trabajan en base 10, sino que trabajan en base binaria. Entonces recordemos que la computadora uno le da el número en base 10, uno se lo ingresa en base 10. Ella internamente lo transforma o lo convierte al sistema binario. Hace todo esto en sistema binario y después al resultado lo vuelve a mostrar en base 10. O sea, nosotros lo único que vemos son muestras de lo que ella internamente hizo en sistema binario. Muy bien, entonces hasta acá las operaciones. Después, en el video que sigue, vamos a ver otros elementos, vamos a ir viendo otros elementos muy característicos de este conjunto A, que nos van a seguir dando todo el contexto en el que nuestros cálculos numéricos se desarrollan dentro de una computadora. Muy bien, así que los espero en los videos que siguen. Hasta luego.